Hola queridos estudiantes, les habla su profesor Bastián Cárdenas, ¿no es cierto? Profesor de Química y Física, ¿ya? Para el día de hoy traerles una nueva cápsula, ¿ya? De la explicación de física puntualmente. ¿Ya? Vamos a trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Bien? Entonces, para partir, ¿no es cierto? Les voy a compartir el PPT, ¿sí? Nuestro PowerPoint, para trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, como les contaba. Ya vamos en la parte número 3 y final. ¿Ok? Ustedes saben que ante cualquier duda o cualquier consulta me pueden escribir al correo que sale aquí abajito, ¿no es cierto? A bastiancárdenasnumancia@gmail.com. Para iniciar, ¿sí? Tenemos, tenemos que ver nuestros objetivos de aprendizaje, donde vamos a tener que reconocer las propiedades de la caída libre, graficar caída libre en función del tiempo, de la velocidad y también de la altura, y vamos a aplicar los modelos matemáticos del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Vamos a trabajar también con una actividad para activar nuestros conocimientos de la página 149 del libro de clases y una imagen interactiva de Genially, ¿no es cierto? Como ya veníamos trabajando anteriormente, donde vamos a tener un mapa mental del movimiento, ¿ya? Ejercicios del MRUA. Vamos a trabajar también con la caída libre y sus gráficas. Vamos a aplicar lo aprendido con una actividad de la página 149 también y reflexionar sobre lo aprendido con una página de la 149 también. Para ya finalizar con la autoevaluación en Google Form y el cierre de nuestra clase. ¿Bien? Entonces, iniciemos. Aquí va a ir el link de este video que estoy realizando, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan tener la explicación de este PPT. ¿Bien? Vamos entonces a activar mis conocimientos, ya con esta breve actividad, donde van a tener que explicar, predecir y analizar, de acuerdo a lo que se nos presenta. ¿Qué significa que el movimiento sea relativo? Ya todo esto lo tienen que resolver en su cuaderno, ¿no es cierto? Además, que la velocidad de un automóvil sea nula. ¿Qué significado tiene, no es cierto? ¿Ya? ¿Significa que se encuentra detenido? Y además, de acuerdo al gráfico que se presenta ahí, ¿no es cierto? Ya donde muestra la velocidad de un ciclista en función del tiempo. ¿Qué tipo de movimiento está realizando en cada tramo? En el tramo 1, en el tramo 2 y en el tramo 3. Ya sea movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En caso de que no tengan el libro, pueden acceder a este link donde lo pueden encontrar. Y para nuestra aventura, ¿no es cierto?, los invito a ingresar a este link, ¿ya?, del Genially, ¿no es cierto?, donde van a poder encontrar la materia. Y ya se los comparto en un instante. ¿Ya? Se van a encontrar con esto, ¿no es cierto?, en búsqueda del conocimiento. ¿Ya? Estamos trabajando con MRUA, Movimiento Rectilíneo Uniforme Acelerado. Entonces, para iniciar, ¿sí?, tenemos esta gráfica que se nos muestra acá todo lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿no es cierto? Donde partimos en el movimiento, explicando qué era el movimiento, ya que se va a describir mediante sistemas de referencia, ya que constan de un sistema de coordenadas y un punto de referencia, como se hablaba inicialmente. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el movimiento, cuando es rectilíneo, puede ser un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? O cuando el movimiento, ¿no es cierto?, presenta aceleración, se va a llamar movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿no es cierto? Y aquí tenemos algunas gráficas dependiendo del tipo de movimiento. Si es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya?, la velocidad en función del tiempo va a ser una línea recta. Pero en cambio, si es acelerado, ¿no es cierto?, la velocidad en función del tiempo, ¿ya?, va a ser una línea eh, en diagonal, como se puede apreciar en la gráfica y como lo vimos en el PowerPoint anterior. Esto es lo que hemos trabajado hasta el momento. ¿Ya? Para poder interpretar nuestras gráficas, ¿no es cierto?, es importante que sepamos realizar ciertos ejercicios de aceleración, ¿no es cierto? ¿Ya? Sabemos nuestras fórmulas, ¿no es cierto?, de aceleración, ¿ya? Donde para poder determinar la posición final, ¿ya?, la posición final, ¿ya?, de un objeto, la fórmula va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el delta tiempo más un medio de la aceleración
por el delta tiempo al cuadrado. ¿Ok? Esa es la fórmula con la que estamos trabajando. Y todos estos datos, ¿no es cierto?, nosotros los podemos graficar. ¿Ya? Por ejemplo, la velocidad partió desde una velocidad de 2 metros partido por segundo, y a medida que fue avanzando en el tiempo, ¿ya?, la velocidad fue incrementando. ¿Por qué? Porque presentaba una aceleración. ¿Ya? También tenemos que hablar sobre la caída libre, ¿ya?, donde Galileo, ¿no es cierto?, alrededor del año 1620, estudió la caída libre de los cuerpos, ¿no es cierto? Entonces él dijo, la caída de un cuerpo es un fenómeno que ocurre muy rápido, por lo que es muy difícil de estudiar. Un cuerpo que cae por un plano inclinado, ¿no es cierto?, es un fenómeno similar a la de la caída libre. La ventaja es que ocurre más lentamente, ¿ok? Entonces él se puso a estudiar la caída libre, ¿ya? Y con lo que se había mencionado antes, ¿no es cierto?, sobre la ley de gravedad, ¿ya? Se sabe que la gravedad es de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración, ¿no es cierto?, de la gravedad, ¿ya? Por lo que está haciendo Galileo es un ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿sí? ¿Cómo se puede explicar esta caída libre, no es cierto? Una persona que lanza una pelota, ¿no es cierto?, sobre, que la deja caer, ¿ya? Este cuerpo va a tener una altura determinada, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también va a estar sujeta a una gravedad. Pero desde el punto inicial, desde cuando este muchacho tiene la pelota, su rapidez va a ser igual a cero. Y lo que va a hacer, ¿no es cierto?, la gravedad va a ir aumentando la velocidad a medida que cae. ¿Por qué? Porque la aceleración es de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Cómo yo puedo determinar esto? ¿No es cierto? Lo puedo determinar de acuerdo a las siguientes fórmulas, donde la velocidad final, ya que alcanza la pelota antes de tocar el suelo, va a ser igual a la gravedad por el delta tiempo, o sea, el tiempo inicial y el tiempo final menos el inicial, disculpen, más la velocidad inicial, ¿ya? O también, ¿no es cierto?, la puedo sacar que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, ¿ya?, más la velocidad antes de tocar el suelo por delta tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Estas pueden ser, disculpen, eran posición acá, era posición. ¿Y cómo se grafica la caída libre? ¿Cómo se puede graficar? ¿Ya? En función de la altura, ¿no es cierto? En función de la velocidad. Si es en función de la altura, nos va a dar esta curva, ¿sí?, donde nos está mostrando que desde una cierta altura, ¿no es cierto?, un cuerpo cae libremente, ¿ya? Y la distancia va a disminuir, ¿ya? Va a disminuir a medida que transcurre el tiempo. Dicha variación, ¿no es cierto?, no va a ser constante, ¿ya? Por eso se genera esta curva. Y en el siguiente gráfico de la velocidad en función del tiempo, ¿ya?, la velocidad se incrementa, ¿ya?, partiendo desde cero, ¿no es cierto? Por eso está en los valores negativos de I, ¿ya? Recuerden que esto se da en el eje Y, ¿no es cierto? Y la recta se encuentra bajo el eje horizontal, ¿ya? Esto no quiere decir que la velocidad sea negativa, para nada, ¿no es cierto? ¿Ya? En la gráfica se expresa de manera negativa, pero la velocidad no es negativa, ¿ok? Entonces, ahora que tenemos este conocimiento, ¿no es cierto?, podemos desarrollar algunas actividades, ¿ya?, como la actividad de la página 149, de acuerdo al movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿no es cierto? Por ejemplo, observando la imagen que se presenta ahí, ¿ya?, la rapidez que se indica sobre las personas que corren son consideradas respecto al suelo. ¿Cuál es la velocidad de Esteban respecto a la de Sandra, respecto a la de Patricia? ¿Ya? Eso lo podemos calcular, lo podemos determinar, ¿no es cierto? ¿Ya? En la página 149 del libro sale la explicación de todo esto. Y, por ejemplo, también en la página 149, ¿qué va a ocurrir con la velocidad, ¿no es cierto?, de estos automóviles, ¿ya?, que van, el vehículo B va a una velocidad de 100 kilómetros por hora y el C, respecto del B, va a 130 kilómetros por hora. ¿Qué va a ocurrir? ¿No es cierto? ¿Qué está ocurriendo con estas? Entonces, ¿cuál será la velocidad de A con respecto a C? ¿Sí? También lo podemos determinar.
¿Ok? Y para finalizar, chicos y chicas, les dejo la autoevaluación para que la puedan rellenar, ¿no es cierto? Accediendo a este link, ustedes hacen clic sobre él y los va a derivar al Google Form. ¿Bien? Tomen las medidas de precauciones necesarias para que prontamente nos volvamos a encontrar, nos volvamos a ver. Un abrazo fraterno para todos, los quiero, los extraño, cuídense demasiado, ya, no salgan de sus casas, ¿ok? Cuídense, que estén muy bien, los quiero, un abrazo a todos.